Buenos días, hermanos, espero que todos se encuentren muy bien. Eh, pues gracias al Señor doy por esta oportunidad que nos da de poder seguir enseñando ahora a través de estos medios de comunicación. Espero que todos estén en casa, guardando la cuarentena, con sus familias, y que estén creciendo más en la gracia del Señor. Nos toca nuestro último capítulo. Nunca imaginamos que nos iba a tocar terminarlo a distancia, pero así el Señor lo decretó. Entonces les pido que cerremos nuestros ojos y vamos a orar al Señor antes de comenzar. Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor, por tu día, por tu gracia y tu misericordia, por tu amor, por todo el sufrimiento que permite, Señor, porque aunque no lo entendemos, sabemos que es para tu gloria. Te doy muchísimas gracias por Jesucristo, tu Hijo, en quien nos has salvado, por resolver el problema más grande que teníamos, y era que habíamos pecado contra ti y éramos merecedores de fuego eterno. Éramos merecedores de castigo eterno por haber pecado contra un Dios eterno, pero este problema, el problema cósmico más importante, Dios mío, lo has resuelto. El problema que parecía imposible, tú has hecho posible la solución, dando a tu único Hijo en nuestro rescate para salvarnos, despojando al mal, despojando a las aflicciones de su poder destructivo, de su poder maligno, y ahora llenándolas de tu bondad, Señor, para que sirvan para nuestro bien, para que ahora el sufrimiento sea en nuestro beneficio, para que nosotros seamos más hechos a tu imagen, a la imagen de Cristo, y tú seas glorificado en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que en esta mañana nos des gracia para entender tu palabra, para comprender, Señor, más acerca de esta preciosa doctrina, Señor, y que podamos ser bendecidos, crecer en el conocimiento de ti, y que nuestra vida sea transformada. Nos encomendamos a ti en Jesucristo nuestro Salvador, pidiéndote gracia, que me des gracia para ser sabio, para con rectitud predicar tu palabra, para ser claro, para tu gloria, Señor. Amén. Como les decía, hoy nos toca el último capítulo. Espero que todos tengan sus confesiones. Si no las tienen, pausen el video un momentico y vayan por ellas, por sus Biblias. El capítulo que nos toca hoy es el capítulo 32, el capítulo del juicio final. Y quiero, para comenzar esta escuela bíblica, leer este pasaje de Mateo 25. Vamos todos a el Evangelio según San Mateo, al capítulo 25, versículo 31 en adelante. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Si alguno no tiene la Biblia o su confesión, gracias a Dios por estos recursos que nos permiten leerla aquí en la pantalla. Bueno, este texto que acabamos de leer resume, o mejor dicho, tiene estos componentes claves de esta doctrina acerca del juicio final. Estos componentes son tres específicamente. El primero de ellos es el tiempo en el que esto ocurrirá. El segundo, el alcance del juicio final. Y el tercero, los resultados. ¿Cuándo va a suceder esto? Vamos a la confesión de fe. Leamos. Dice: Dios ha establecido un día. ¿Cuándo es ese día? El mismo Señor lo dijo: ni aun yo lo sé, es nuestro Padre, es mi Padre quien lo sabe, y solo Él. Dios ha establecido, recordemos que Dios es soberano, y por lo tanto, porque Dios es soberano, Él controla todo y ha decretado un día en su perfecta soberanía que ninguno sabemos. Ahora, hoy en día es importante hacer aquí el paréntesis, y es que hoy en día y de hecho por esta pandemia del coronavirus, muchas personas y muchos cristianos, en su gran mayoría nuestros hermanos arminianos, tienden precipitadamente a decir que Cristo viene ya, que el juicio final es ya por todo el cumplimiento de lo que está sucediendo. Pero si vemos alrededor de la historia, han habido muchas pandemias: la peste negra, el ébola y muchas otras durante toda la historia. Y muchos cristianos se han precipitado a decir que ese es el momento, esa es la tribulación, ese es el problema que va a detonar o que va a finalizar, a culminar con la venida del Señor. La cuestión es que nadie lo sabe. Es cierto que las enfermedades, las guerras, los rumores de guerras hacen parte de ese cumplimiento de las profecías bíblicas, pero eso no significa que por un problema, por una pandemia, por una situación que afecte el mundo entero, podamos saber con exactitud cuál es el día y la hora de la venida del Señor. Ninguno lo sabemos. No importa si hay pandemia, si no hay pandemia, no importa si el mundo está en su mejor época o en la peor. El día y la hora nadie lo sabe, y nosotros siempre tenemos que velar, siempre tenemos que vivir para el Señor, siendo fieles, sirviéndole siempre como si fuera a venir ya, porque no sabemos cuándo vendrá. Recuerdo a Calvino, las palabras de Calvino, cuando estaba muy enfermo, estaba en su cama y seguía llamando a sus estudiantes de teología para que vinieran a escucharlo, y le preguntaron ¿por qué lo hace? O sea, ya ha servido esto durante muchos años, usted ha sido muy enfermo, ya está a punto de morir, y en su último aliento usted sigue llamando a sus estudiantes, a sus discípulos, a las personas, para enseñarles el evangelio, para predicarles, para continuar enseñando. ¿Por qué? Él dijo: porque no quiero que venga mi Señor y me encuentre haciendo nada. Quiero que cuando regrese yo esté trabajando. Y esa debe ser nuestra disposición siempre: trabajar y esperar en el Señor, como lo vamos a ver un poco más adelante en este capítulo. Prosigamos entonces con lo que dice nuestra confesión.
Dice, Dios ha establecido un día en el cual juzgará. Es un día con un propósito específico, un día para juzgar. ¿A quién va a juzgar? Al mundo con justicia. Es un día en el que el Señor juzgará no a algunas personas. Tenemos un gran problema hoy en día y es el problema del premilenialismo. Yo sé que es un término un poco extraño para algunos, pero esta, entre otras cosas, esta corriente teológica, escatológica, afirma de que después de la venida de Cristo hay un milenio en el cual van a vivir algunas personas que no fueron salvas, que no fueron arrebatadas con el Señor según ellos. La cuestión es que el juicio que vemos aquí y el del que acabamos de leer es para todos, para el mundo. La palabra mundo aquí se refiere a cada persona, no solamente que estén vivas hoy, no solamente de uno o dos continentes, no, de todo el mundo, en este tiempo, en el anterior, en el que viene, en toda la historia de la humanidad, desde Adán hasta el último hombre que viva cuando venga el Señor. Todos los hombres, todas las mujeres, cada ser humano que haya pisado la tierra irá ante el Señor ese día. Por lo tanto, no hay espacio. ¿Quién se va a quedar en la tierra para vivir ese milenio? Acabamos de leer que tanto cabritos como ovejas son separados, que así como los cabritos y las ovejas son separados, Cristo va a separar, el Señor va a separar los suyos, los santos, de los que no lo son, unos al fuego eterno, otros a la vida eterna. No hay otra posibilidad. O eres una oveja del Señor o eres una cabra. Suena un poco raro, pero o eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo, o vas a la vida eterna o vas al infierno. No hay una segunda opción, así que no tenemos espacio para este tipo de doctrinas en la Biblia que se basan en una mala interpretación de los textos. Continuemos. Juzgará al mundo con justicia. Lo juzgará con justicia. Hermanos, el Señor es justo. El Señor no va a juzgar según su capricho, según no, Él es santo. Por ser santo, tiene que ser obligatoriamente justo y recto en todo lo que haga. En Él no hay sombra de variación, como bien leemos, y es muy importante que lo hará por Jesucristo. Es Jesucristo, y dice a quien todo poder y juicio ha sido dado por el Padre. Recordemos que la Trinidad es un solo Dios, son tres personas, un solo Dios. Va a ser Dios quien juzgue por Jesucristo. Es el Padre quien le ha dado a Cristo toda autoridad, todo poder, toda potestad para que Él juzgue. Toda potestad le ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra, y va a ser Cristo quien va a volver, ya no como un cordero para morir en la cruz, no, ya vino como un cordero, ahora viene como un león, ahora viene con esos ojos de fuego, ahora viene como un juez, ahora viene no a ser pacífico, sino que viene a mostrar su justicia, ya mostró su misericordia y ha dado tiempo para que los humanos, para que todo ser que haya escuchado el Evangelio se arrepienta. Ahora Él viene a juzgar a los hombres según sus obras. Sigamos leyendo. En aquel día no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, y es muy importante esto porque no estamos hablando solamente de seres humanos, sino también de los ángeles y de los demonios, seres a quienes Dios les dio esa elección al principio, que eligieron el pecado, eligieron el mal, los ángeles que cayeron y desobedecieron. Todos serán juzgados juntamente con
con nosotros. Y dice, sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo, para dar cuentas de qué, de sus pensamientos, segundo, de sus palabras, y tercero, de sus acciones, y para recibir conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y note bien, hermanos, noten bien estas dos palabras. Hay un propósito específico de esto. Dice, sino que también todas las personas que hayan vivido sobre la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo para dos cosas. Primero, para dar. Y segundo, para recibir. ¿Para dar qué? Cuentas de sus pensamientos, palabras y acciones. ¿Y para recibir qué? Para recibir un juicio, un dictamen conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, esto tal vez podría traer dudas porque estamos hablando de obras. Estamos hablando de que el Señor va a juzgar según las obras que hayamos hecho. Pero cuidado, porque no estamos hablando de salvación por obras, no estamos hablando de legalismo. El punto es, como ya hemos visto nosotros, que aunque el cristiano no es salvo por obras, es salvo para obras, es salvo para vivir según la voluntad del Señor. Y el Señor va a juzgar obras ese día. El Señor va a juzgar nuestros pensamientos. El Señor va a juzgar nuestras palabras. El Señor va a juzgar nuestras acciones. Puede traer esto algo de confusión, pero a lo que el Señor se refiere cuando habla del juicio final es a que de forma global el Hijo de Dios, el cristiano, puede ser juzgado por sus obras y ser encontrado justo. ¿Por qué? Porque esas obras han sido el resultado de una justificación perfecta. Y el impío, el hijo del diablo, es juzgado por sus obras y de forma global esas obras demuestran que es un hijo del diablo, que no tiene el fruto del Espíritu. Y es por eso que cuando leemos en Mateo 25 este relato, él habla al Señor de que no le dieron de comer, no le dieron de beber, no lo ayudaron. Mire que estamos hablando de obras. Según esas obras va a juzgar. Y no es porque esas obras puedan salvar. Cuando habla de que ellos lo ayudaron, de que ellos le dieron de beber, de que lo vieron desnudo y lo vistieron, no está hablando de que esas obras lo salvaron, no, sino de que esas obras eran el resultado de la salvación que había en ellos. Así que, si usted es un verdadero cristiano, usted será juzgado según sus obras y sus obras demostrarán que usted fue salvo. Sus obras demostrarán que usted ha sido lavado con la sangre de Cristo, que sus pecados han sido perdonados, que usted ha sido justificado y por lo tanto, usted es un hijo de Dios. Porque el Señor tomará todas esas obras, todos esos pensamientos de toda su vida, todas esas acciones, todas esas palabras y todo eso va a demostrar, todo eso va a brillar, todo eso va a reflejar el carácter, la perfección del Señor Jesucristo, porque son esas obras las que demuestran que un hijo es un hijo de Dios, que un hijo de Dios verdaderamente es un hijo de Dios. El Señor lo dijo, por sus frutos ¿qué? Los conoceréis. Es por las obras, es por lo que los hijos de Dios hacen, que se demuestra que son hijos de Dios. Lo mismo sucede con el impío. Ellos no pueden vivir en santidad. Y esas obras reflejan lo que hay en su corazón. Las palabras reflejan lo que hay en el corazón. Alguien alguna vez dijo, la boca fue hecha para mostrar lo que hay en el corazón. Y es la realidad. Los instrumentos de nuestro cuerpo, nuestros miembros, están para mostrar lo que hay en nuestro corazón. Cada palabra que decimos, cada acción que hacemos, cada pensamiento que tenemos demuestra que está en nuestro corazón. Así que seremos juzgados
por nuestras obras. Continuemos con el siguiente párrafo. Dice: el propósito de Dios al establecer este día es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los escogidos. Este es el principal propósito, que es un propósito doble. Primero, manifestar que la gloria de su misericordia. Esta es la primera parte del propósito. Y la segunda, y la justicia en la condenación eterna de los réprobos, que son malvados y desobedientes. Así que el propósito de Dios se compone primero de manifestar la gloria de su misericordia y segundo, manifestar su justicia en la condenación eterna de los réprobos. Hermanos, el Señor no se contradice. Y la justicia del Señor no contradice su misericordia. Cuando nosotros miramos a la cruz, en la cruz vemos la expresión más grande de estos dos atributos. Por un lado, vemos su justicia en Cristo, porque Él no deja pasar el pecado. Él no dice, yo lo veo muy arrepentido, usted lo perdono. No. Él cuando nos ve a nosotros, nos ve en Cristo porque nuestro pecado lo llevó Cristo y Cristo fue culpable. Él no se olvidó del pecado, Él no dejó el pecado a un lado. Cuando usted va a Cristo, Él no dice, ok, está bien, yo lo veo arrepentido y no sucede. No. Él lleva el pecado sobre Cristo y Cristo, tomando ese pecado, paga por él. Dios no puede ser injusto, Él no puede dejar de lado la injusticia. Si un juez no dejaría un delincuente libre, tampoco podemos esperar que Dios lo haga. Él es santo. Así que Dios es justo, cargando todo el pecado sobre Cristo y descargando toda su ira sobre la cruz. Todo el castigo y la paga por el pecado eterno de millones de personas fue sobre Cristo. Nadie hay más justo que Dios, y Él pagó nuestro pecado. Cristo llevó nuestra maldad, así que su justicia fue satisfecha. Pero Dios no deja de ser misericordioso, y la misericordia nos la mostró a nosotros por mostrar en Él la justicia. Si Cristo no hubiera recibido esa justicia, si Cristo no paga por nuestro pecado, nosotros no podríamos ser salvos. Y qué muestra más grande de misericordia, qué muestra más grande de amor, que nosotros, siendo pecadores, merecedores de eterna condenación, habiendo pecado contra Dios, odiándolo y no queriendo buscarlo, Dios mismo, que fue quien fue ofendido, que fue a quien maltratamos, a quien ultrajamos, a quien ofendimos toda nuestra vida, venga a nosotros. Es Él quien viene, es Él quien busca la reconciliación, es Él quien muestra su amor en la cruz, derramando su sangre por nuestros pecados. Su justicia no contradice su misericordia. Pero en este gran día se van a manifestar ambas. Ya se manifestaron de una forma plena, y aquí las volverá a manifestar en sus hijos, dándoles ese cumplimiento de esa promesa de la glorificación, de esa vida eterna, de esa salvación tan preciada. Pero por otro lado, dándoles a los impíos el castigo eterno por su pecado. Hermanos, tenemos que vivir muy agradecidos porque el Señor decidió en su soberanía, decidió en su amor, decidió en su voluntad mostrar en nosotros su misericordia y no su justicia. Él hubiera podido mostrar en nosotros su justicia, llevándonos a pagar por nuestro pecado, pero no entendemos por qué. Lo que sabemos es que no fue por nosotros, pero el Señor decidió mostrar su amor, decidió mostrar su misericordia en nosotros, y eso debe animarnos a vivir vidas de agradecimiento en santidad para Él. Continuemos. Pues entonces los justos entrarán a la vida eterna y recibirán ¿qué?
la plenitud de gozo y gloria con recompensas eternas en la presencia del Señor.